El Salmo 1 es un salmo que habla sobre las diferencias entre las personas justas y las personas malvadas, y cómo sus caminos llevan a destinos completamente diferentes. Aquí te lo explico versículo por versículo. Versículo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Explicación. Este versículo describe la felicidad o bendición de una persona que no sigue los malos consejos ni se junta con gente que hace el mal. No se deja influir por personas que se burlan de lo bueno o que hacen cosas incorrectas. En lugar de ser como ellos, el justo elige un camino diferente. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Explicación. Aquí se habla de una persona que disfruta seguir las enseñanzas de Dios, la ley de Jehová. Esta persona no solo obedece, sino que reflexiona y piensa en las enseñanzas de Dios todo el tiempo, buscando guiarse por ellas en todo lo que hace. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Explicación. Este versículo usa la imagen de un árbol junto a un río para describir a la persona justa. Como el árbol tiene agua constante, crece fuerte, da fruto cuando es debido y siempre está verde. De la misma manera, quien sigue a Dios estará bien, prosperará y dará buenos resultados en su vida. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Explicación. Este versículo hace un contraste con las personas malvadas. A diferencia del árbol fuerte, los malos son como el tamo, que es una parte ligera del trigo que el viento se lleva fácilmente. Esto significa que los malvados no tienen estabilidad ni raíces profundas en su vida, y todo lo que hacen no tiene un impacto duradero. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Explicación. Este versículo habla del día del juicio o el final de los tiempos. Los malvados no tendrán defensa cuando llegue el momento de rendir cuentas, y no estarán junto con los justos en el futuro. No podrán estar en la compañía de aquellos que han seguido a Dios. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Explicación. Finalmente, este versículo asegura que Dios cuida y conoce el camino que siguen las personas justas y que les irá bien. En cambio, el camino de los malvados lleva a la destrucción. Esta es la diferencia crucial. Mientras que uno tiene vida y bendiciones, el otro lleva al fracaso. Conclusión general. El Salmo 1 muestra dos caminos. Uno de vida, bendición y estabilidad para los que siguen a Dios, y otro de inestabilidad y destrucción para los que lo ignoran. Nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones diarias y las influencias que permitimos en nuestras vidas, recordándonos que escoger el bien trae fruto y propósito duradero. El Salmo 2 es un salmo que refleja la autoridad y poder de Dios sobre todas las naciones y reyes de la tierra. Habla sobre la rebelión de los poderosos contra Dios, pero también asegura que Dios ha establecido a su rey y que quienes confían en él serán bendecidos. Aquí está el versículo y la explicación, uno por uno. Versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Explicación. Este versículo pregunta, ¿por qué las naciones y los pueblos se rebelan o conspiran contra Dios? Es como si estuvieran haciendo planes que, al final, no tienen sentido ni éxito, porque están en contra del propósito divino. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, explicación. Aquí se habla de los gobernantes y poderosos del mundo que intentan resistir la autoridad de Dios y de su ungido, que en este contexto
es el rey que Dios ha establecido, posiblemente haciendo referencia al Mesías o al futuro reinado de Cristo. Versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Explicación. Los rebeldes, reyes y pueblos quieren liberarse de lo que ven como ataduras impuestas por Dios. Es decir, desean ser completamente independientes de las leyes y el gobierno de Dios, pensando que pueden tener éxito sin Él. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Explicación. Dios que está en el cielo observa todos estos intentos de rebelión y se ríe, porque para Él estos planes son inútiles. Ninguna de estas conspiraciones puede realmente amenazar el poder de Dios, ya que Él está por encima de todo. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Explicación. Después de esta risa, Dios hablará en su ira y los pondrá en su lugar. Aquí se muestra que Dios es paciente, pero también justo. No permitirá que la rebelión continúe sin respuesta. Llegará un momento en que intervendrá. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Explicación. Dios declara que ya ha puesto a su rey en Sión, Jerusalén, que es un lugar especial para él. Este rey es visto como el ungido de Dios, y esto puede referirse a un rey terrenal como David, pero también se entiende como una profecía del Mesías, Cristo, que reinará para siempre. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Explicación. Aquí, el rey, el Mesías, está hablando. Él dice que Dios lo ha llamado su hijo. Este es un versículo importante que muchos interpretan como una referencia profética a Jesús, el Hijo de Dios, que ha sido puesto como rey por el Padre. Versículo 8. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Explicación. Dios le ofrece al rey el dominio sobre todas las naciones de la tierra. Este rey tiene una autoridad y un alcance global. Es un rey no solo de una nación, sino de toda la creación. Este versículo refuerza el dominio universal que tendrá el Mesías. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Explicación. Este rey tendrá poder absoluto sobre las naciones rebeldes. La vara de hierro simboliza un reinado fuerte y firme, mientras que las vasijas de alfarero, hechas de barro, representan la fragilidad de los que se oponen a Dios. En otras palabras, el poder del Mesías será imparable. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Explicación. Dios da una advertencia a los reyes y líderes del mundo. Deben ser sabios y considerar sus acciones. Este es un llamado a que se arrepientan de su rebelión y que reflexionen sobre sus decisiones. Versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Explicación. Los poderosos del mundo deben servir a Dios con reverencia y respeto. Aunque puedan regocijarse en su poder, deben hacerlo con un sentido de temor sagrado, sabiendo que Dios es el verdadero gobernante. Versículo 12. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Explicación. Este versículo finaliza con un consejo importante. Se debe honrar al Hijo, al Rey Mesías, para evitar la ira de Dios. Aquellos que no lo hacen, perecerán. Sin embargo, hay una bendición para todos los que ponen su confianza en el Hijo. Este es un llamado a reconocer la autoridad del Mesías y a confiar en Él para recibir bendición y salvación. Conclusión general. El Salmo 2 muestra que, aunque los poderosos del mundo intenten resistir a Dios, Él ha establecido a su Rey con autoridad sobre todo. Es una invitación a todos,
especialmente a los líderes, a reconocer el poder de Dios y a honrar al Hijo, el Mesías, para ser bendecidos. El Salmo 3 es un salmo escrito por David cuando huía de su hijo Absalón. Es un canto de confianza en Dios en medio de la adversidad, mostrando cómo, incluso en situaciones desesperadas, Dios es un refugio. Versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Explicación. David está enfrentando una gran cantidad de enemigos. Aquí expresa su angustia al ver que aquellos que están en su contra se han multiplicado. Está rodeado de oposición y parece que la situación es insuperable. Versículo 2. Muchos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Explicación. Los enemigos de David no solo son muchos, sino que también dicen que no hay esperanza para él, que ni siquiera Dios lo va a salvar de esta situación. Es un comentario que refleja la falta de fe que muchos tienen en el poder de Dios. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Explicación. A pesar de las circunstancias, David confía en que Dios es su protección, como un escudo que lo rodea por completo. Incluso cuando otros lo desprecian, Dios es quien lo honra y lo levanta, devolviéndole la dignidad. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Explicación. David recuerda que cuando clamó a Dios en medio de su angustia, Dios lo escuchó desde su monte santo, una referencia a Sión. Esto refuerza la idea de que Dios responde a quienes confían en Él, sin importar la situación. Versículo 5. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Explicación. David experimenta paz y confianza en Dios, hasta el punto de poder dormir tranquilamente a pesar de la amenaza de sus enemigos. Su descanso muestra que confía plenamente en que Dios lo está cuidando. Versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Explicación. A pesar de que miles de enemigos lo rodeen, David declara que no tendrá miedo. Su confianza en Dios es tan fuerte que no teme a ningún ejército por grande que sea. Versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Explicación. David pide a Dios que se levante y lo salve, confiando en que Dios ya ha derrotado a sus enemigos antes y lo hará de nuevo. La imagen de golpear a los enemigos en la mejilla y romper sus dientes es simbólica de destruir su poder y orgullo. Versículo 8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Explicación. David concluye el salmo reconociendo que la salvación viene solo de Dios y pide que su bendición esté sobre todo el pueblo de Israel. Es un acto de fe y de oración no solo por sí mismo, sino por toda la nación. Conclusión. El Salmo 3 es un hermoso ejemplo de cómo confiar en Dios en tiempos de adversidad. A través de las pruebas y los peligros, David no pierde la fe, sabiendo que Dios es su protector, Salvador y fuente de paz. Las imágenes ayudan a visualizar el poder de Dios actuando en medio de los desafíos. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? En el Salmo 4, David nos muestra cómo encontrar paz y respuesta en medio de la angustia. Quédate hasta el final y descubre la clave para confiar en Dios cuando parece que todo está perdido. Salmo 4 con explicaciones. Versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. David comienza clamando a Dios, pidiendo una respuesta en su angustia. Nos recuerda que cuando hemos pasado por momentos difíciles, Dios ha estado ahí para ayudarnos y hacernos fuertes. También nos enseña a pedir con confianza y humildad
por la misericordia de Dios. Versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Aquí, David se dirige a aquellos que buscan cosas vacías y falsas en lugar de honrar a Dios. Es un llamado de atención para alejarnos de la mentira y lo superficial y poner nuestra atención en lo que realmente tiene valor, nuestra relación con Dios. Versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. David nos asegura que Dios escucha a quienes le son fieles. Si estamos en comunión con Él, podemos tener la certeza de que nuestras oraciones llegan a su oído y que Él actúa a nuestro favor. Versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Este versículo nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras acciones. A veces, en el silencio y la tranquilidad de la noche, podemos meditar sobre nuestras vidas y las decisiones que tomamos pidiendo a Dios que nos guíe a no pecar. Versículo 5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. David nos anima a hacer lo correcto, ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Dios. Esto significa vivir de acuerdo con sus mandamientos y tener fe en que Él guiará nuestros pasos. Versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Hay muchas personas que buscan desesperadamente una señal de lo bueno en sus vidas. David pide a Dios que ilumine su rostro sobre ellos, es decir, que les muestre su favor y los guíe hacia lo correcto. Versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. David encuentra una alegría mucho mayor en Dios que la que las personas experimentan con riquezas materiales. Aquí nos recuerda que la verdadera felicidad no está en las posesiones, sino en la relación con Dios. Versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David termina el Salmo declarando que puede dormir en paz porque su confianza está en Dios. No importa lo que suceda a su alrededor, sabe que está protegido y cuidado por el Señor. Es una invitación a confiar en Dios para encontrar descanso verdadero. Si estas palabras te han brindado paz, compártelas con quienes necesiten descanso en su alma. Suscríbete para seguir profundizando en la palabra de Dios y encontrar juntos la confianza que solo Él puede darnos. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por las dificultades del día a día? En el Salmo 5, David nos enseña cómo comenzar la jornada buscando a Dios, confiando en su guía y protección. Quédate hasta el final para descubrir cómo este salmo puede transformar tu vida diaria. Versículo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. David comienza su oración pidiendo a Dios que lo escuche, incluso más allá de sus palabras, pues también está clamando con su corazón. A veces, nuestras emociones son tan profundas que no podemos expresarlas con palabras, pero Dios entiende nuestros suspiros y lamentos. Versículo 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. David reconoce a Dios como su Rey y su Dios, mostrando reverencia. Él eleva su voz en oración, sabiendo que es a Dios a quien debe acudir en momentos de necesidad y que Dios lo escucha con atención. Versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David habla de su hábito de orar por la mañana, iniciando el día buscando a Dios. Este versículo nos enseña la importancia de comenzar el día en comunión con Dios y esperando con confianza su respuesta a nuestras peticiones. Versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Aquí David resalta el carácter justo de Dios,
quien no tolera el mal. Los malvados no pueden estar en su presencia. Esto nos llama a examinar nuestras propias vidas y buscar vivir de una manera que agrade a Dios. Versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Este versículo sigue mostrando la pureza de Dios. Él no acepta la insensatez ni las acciones malvadas. Esto nos recuerda que Dios busca corazones sinceros y arrepentidos. Versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios juzgará a quienes son mentirosos y violentos. David confía en que la justicia de Dios prevalecerá sobre aquellos que hacen el mal y actúan con engaño. Versículo 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. David sabe que no entra a la presencia de Dios por sus propios méritos, sino por la gran misericordia de Dios. A pesar de sus fallos, David adora a Dios con reverencia, reconociendo su santidad. Versículo 8. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. David pide que Dios lo guíe en justicia, especialmente cuando enfrenta enemigos. Aquí nos enseña a pedir dirección divina para tomar las decisiones correctas y evitar el mal camino. Versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. David describe a sus enemigos como personas llenas de engaño y maldad, quienes usan palabras suaves para engañar. Nos alerta a no caer en la trampa de palabras falsas o halagos vacíos. Versículo 10. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. David pide justicia contra aquellos que han actuado mal, reconociendo que sus propios actos los llevarán a su caída. Nos recuerda que el mal camino siempre trae consecuencias. Versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. David contrasta a los malvados con aquellos que confían en Dios, quienes pueden alegrarse y alabar a Dios sabiendo que Él los protege. Aquí vemos una promesa de gozo para los que aman y confían en Dios. Versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El Salmo termina con la promesa de la protección divina. Dios rodea a los justos con su favor, como un escudo que los protege de todo mal. Esto nos invita a vivir rectamente, confiando en que Dios siempre estará a nuestro lado. Si este salmo ha llenado tu corazón de confianza, te invito a compartirlo con aquellos que buscan la guía de Dios en sus vidas. No olvides suscribirte para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu espíritu y te acerquen cada día más a su favor y protección. ¿Alguna vez te has sentido tan abrumado que lo único que puedes hacer es pedir misericordia? El Salmo 6 es un grito de ayuda desde lo más profundo del corazón, un recordatorio de que incluso en nuestras peores angustias, Dios está cerca. Quédate conmigo para descubrir cómo David encontró esperanza en medio de su sufrimiento. Versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. David comienza pidiendo a Dios que no lo castigue severamente. Reconoce sus errores y le pide a Dios que sea misericordioso, mostrando que todos, en algún momento, necesitamos el perdón de Dios cuando fallamos. Versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. David describe su condición física y emocional como debilitada, rogando por la misericordia y sanidad de Dios.
Esto nos enseña a acudir a Dios en momentos de enfermedad y debilidad, confiando en su poder sanador. Versículo 3. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? David expresa su angustia espiritual, mostrando que no solo su cuerpo, sino también su alma está en dolor. Le pregunta a Dios cuánto tiempo más tendrá que soportar esta carga, reflejando la desesperación que muchas veces sentimos en los momentos de prueba. Versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Aquí, David clama por liberación, pidiéndole a Dios que vuelva su mirada hacia él y lo salve. No apela a su propio mérito, sino a la misericordia infinita de Dios, lo que nos recuerda que siempre podemos confiar en su bondad. Versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? David señala que si muere, ya no podrá alabar a Dios en la tierra. Esto es un llamado a valorar nuestra vida y el tiempo que tenemos para adorar y servir a Dios mientras estamos vivos. Versículo 6. Cansado estoy de gemir. Toda la noche inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. David habla de su intenso dolor emocional, llorando hasta el agotamiento. Esto nos recuerda que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero también que Dios ve cada lágrima y escucha cada lamento. Versículo 7. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. El sufrimiento de David es tan profundo que incluso sus ojos están afectados por tanto llanto. Este versículo muestra que a veces nuestras aflicciones pueden parecernos insuperables, pero aún en medio del dolor, Dios está presente. Versículo 8. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. David cambia de tono aquí, expresando confianza en que Dios ha escuchado su llanto. Él sabe que Dios está de su lado, y por eso manda a sus enemigos que se alejen, mostrando que cuando Dios interviene, podemos estar seguros de su ayuda. Versículo 9. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. David está seguro de que Dios ha escuchado su oración. Este versículo nos da la certeza de que, cuando clamamos a Dios desde lo profundo de nuestro corazón, Él escucha y responde a nuestras necesidades. Versículo 10. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. David concluye con la seguridad de que sus enemigos serán derrotados. Confía en que Dios no solo ha escuchado su oración, sino que también actuará en su favor. Esto nos da esperanza de que, aunque nuestros problemas parezcan grandes, Dios tiene el control y traerá justicia. Invitación espiritual para compartir y suscribirse. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con quienes necesitan saber que, incluso en sus peores momentos, Dios escucha sus lágrimas. Suscríbete para recibir más reflexiones que te acerquen a su misericordia y encuentres fortaleza en cada situación. ¿Alguna vez has sentido que eres tratado injustamente? En el Salmo 7, David clama a Dios en busca de justicia, mostrando cómo podemos confiar en el juicio divino cuando todo parece estar en nuestra contra. Quédate hasta el final y descubre cómo este salmo puede ser tu guía en tiempos de injusticia. Versículo 1. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. David comienza este salmo expresando su confianza en Dios, pidiéndole que lo salve de aquellos que lo persiguen. Nos enseña que, en medio de la persecución o la injusticia, nuestra primera respuesta debe ser buscar refugio en Dios. Versículo 2. No sea que desgarren mi alma como león y me destrocen sin que haya quien me libre. David describe la gravedad de su situación, comparando a sus enemigos con leones que están listos para destrozarlo.
Es un recordatorio de que sin la ayuda de Dios estaríamos indefensos ante los ataques de quienes nos quieren hacer daño. Versículo 3. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. Aquí, David se examina a sí mismo, preguntando si acaso es culpable de lo que lo acusan. Nos enseña la importancia de ser justos y estar dispuestos a reconocer nuestros errores, pidiendo a Dios que nos juzgue con justicia. Versículo 4. Si di mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. David dice que si ha actuado mal hacia alguien que estaba en paz con él, entonces merecería el castigo. Este versículo destaca la importancia de tratar a los demás con justicia y misericordia, incluso cuando no lo merecen. Versículo 5. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Pise en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. David declara que si es culpable, entonces merece que sus enemigos lo derroten. Esto muestra la honestidad de David ante Dios, confiando en que Él sabe la verdad de su corazón. Versículo 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. David pide a Dios que se levante y haga justicia en su favor. A veces nos enfrentamos a situaciones en las que necesitamos que Dios actúe de manera poderosa para defendernos de quienes nos oprimen. Versículo 7. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. David confía en que Dios, como juez supremo, juzgará con justicia no solo su caso, sino a todas las naciones. Este versículo resalta la autoridad de Dios sobre todo el mundo. Versículo 8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. David pide que Dios lo juzgue de acuerdo con su justicia e integridad. Este versículo nos anima a vivir de manera recta, sabiendo que Dios ve nuestras acciones y juzgará con imparcialidad. Versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. David pide a Dios que ponga fin a la maldad de los malvados y que establezca a los justos. Confía en que Dios, quien conoce nuestros pensamientos y corazones, actuará de acuerdo con su justicia. Versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. David declara que Dios es su escudo, su protección. Nos recuerda que, cuando vivimos con un corazón recto, Dios es nuestro defensor y salvador en cualquier circunstancia. Versículo 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí, David reconoce que Dios es un juez justo que no tolera la maldad. Esto nos da consuelo, sabiendo que, aunque parezca que la maldad prevalece, Dios está siempre atento y actuará en su tiempo. Versículo 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. David advierte que, si los malvados no se arrepienten, Dios está listo para juzgarlos. Esto nos muestra la importancia del arrepentimiento, pues Dios es paciente pero también justo. Versículo 13. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios está listo para castigar a los malvados si persisten en su maldad. Aquí vemos la seriedad de la justicia divina y la necesidad de vivir en rectitud y arrepentimiento. Versículo 14. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Este versículo describe cómo los malvados planean y ejecutan su maldad. Nos recuerda que las malas acciones tienen sus raíces en pensamientos y deseos equivocados que finalmente se manifiestan. Versículo 15. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. David dice que los malvados caerán en las trampas que ellos mismos han preparado. Esto refleja la justicia divina.
El mal que se hace a otros eventualmente volverá sobre quienes lo causan. Versículo 16. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Los malvados recibirán el castigo de su propia maldad. David está seguro de que Dios actuará con justicia, haciendo que el mal que los impíos hacen regrese a ellos mismos. Versículo 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El salmo termina con David alabando a Dios por su justicia. A pesar de los desafíos, David confía en que Dios actuará de manera justa y recta. Nosotros también debemos alabar a Dios por su justicia, sabiendo que Él es siempre fiel. Si esta reflexión te ha recordado la justicia de Dios, compártela con aquellos que buscan su protección. Suscríbete para seguir aprendiendo más sobre cómo Dios nos defiende y actúa en cada situación, confiando en su perfecto juicio. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan importante es el ser humano en el vasto universo? El Salmo 8 nos muestra cómo, en medio de la grandeza de la creación, Dios nos ha dado un valor especial. Quédate conmigo y descubre la maravilla de lo que significa ser obra de sus manos. Versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. David comienza alabando a Dios, reconociendo su gloria, no solo en la tierra, sino también en los cielos. Nos recuerda que toda la creación refleja el poder y la majestuosidad de Dios. Versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Este versículo habla de cómo incluso los más pequeños, como los niños, pueden alabar a Dios y demostrar su poder. Es una imagen poderosa de cómo Dios usa lo que parece débil para mostrar su fortaleza y derrotar a sus enemigos. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. David reflexiona sobre la inmensidad del universo, describiéndolo como obra de los dedos de Dios. Esto nos recuerda cuán grande es la creación y cuán pequeños somos en comparación con el vasto cosmos. Versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? David se maravilla de que, a pesar de lo grande que es el universo, Dios todavía se acuerda del ser humano. Nos invita a reflexionar sobre nuestro valor ante los ojos de Dios, quien cuida de nosotros personalmente. Versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Dios ha dado al ser humano un lugar especial en la creación, solo un poco por debajo de los ángeles. Este versículo nos enseña que, aunque somos pequeños en comparación con el universo, Dios nos ha dado un gran honor y dignidad. Versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí, David recuerda que Dios ha puesto la creación bajo la responsabilidad del ser humano. Nos ha dado dominio sobre la tierra, lo que nos enseña la importancia de cuidar y gestionar bien lo que Dios ha creado. Versículo 7. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Este versículo menciona específicamente a los animales que están bajo el cuidado del ser humano. Dios nos ha dado autoridad sobre ellos, y eso nos invita a tratar su creación con respeto y responsabilidad. Versículo 8. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. No solo los animales terrestres, sino también las aves y los peces están bajo el cuidado humano. Este versículo refuerza la idea de que toda la creación ha sido puesta bajo nuestra administración. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. David concluye el Salmo como lo comenzó, exaltando el nombre de Dios. Esto nos recuerda que,
A pesar de nuestro papel en la creación, toda la gloria y alabanza pertenece a Dios, quien es el creador de todo. Si este salmo te ha mostrado el valor que Dios ha puesto en tu vida, compártelo con aquellos que necesitan recordar su importancia ante los ojos del Creador. Suscríbete para seguir profundizando juntos en la palabra de Dios y descubrir su grandeza en cada rincón de la creación. ¿Te has sentido alguna vez derrotado por la injusticia? En el Salmo 9, David nos recuerda que Dios es un juez justo que defiende a los oprimidos y trae justicia a la tierra. Quédate hasta el final para descubrir cómo confiar en el juicio de Dios cuando todo parece perdido. Versículo 1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. David comienza el salmo con una expresión de alabanza. Él reconoce que Dios ha hecho grandes maravillas en su vida y nos invita a recordar y contar las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Versículo 2. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Este versículo expresa la alegría de David al estar en la presencia de Dios. Nos enseña que en medio de cualquier situación, la adoración y la alabanza a Dios pueden llenar nuestros corazones de gozo. Versículo 3. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. David reconoce que sus enemigos han sido derrotados no por su propia fuerza, sino porque Dios peleó por él. Nos recuerda que cuando confiamos en Dios, Él se encarga de nuestros adversarios y circunstancias difíciles. Versículo 4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Aquí, David alaba a Dios por ser un juez justo, quien defiende su causa. Nos invita a confiar en la justicia de Dios, sabiendo que Él siempre actúa de manera correcta y justa. Versículo 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. David menciona cómo Dios ha castigado a las naciones malvadas y ha destruido a los enemigos. Esto nos enseña que la maldad no prevalecerá para siempre. Dios traerá justicia en su tiempo perfecto. Versículo 6. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. David ve cómo las ciudades de sus enemigos han sido destruidas y olvidadas. Esto nos recuerda que el poder humano es temporal, pero la justicia de Dios es eterna. Versículo 7. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Este versículo reafirma que, aunque los enemigos caen, Dios permanece para siempre. Él tiene un trono eterno, desde el cual juzgará con justicia a todas las naciones. Versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. David confía en que Dios no solo juzgará a sus enemigos, sino a todo el mundo con equidad. Es un recordatorio de que Dios no tiene favoritismos y su justicia es perfecta para todos. Versículo 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Dios es presentado aquí como un refugio para los oprimidos y los que están en angustia. Nos enseña que, en medio de nuestras luchas, siempre podemos encontrar protección y consuelo en Dios. Versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. David afirma que quienes conocen el nombre de Dios confían en Él, porque Dios nunca abandona a quienes lo buscan. Nos invita a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él siempre está presente para ayudarnos. Versículo 11. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Este versículo es una invitación a cantar alabanzas a Dios y a proclamar sus obras a todas las naciones. Nos recuerda que nuestra alabanza debe ser pública,
compartiendo con otros las maravillas de Dios. Versículo 12. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. David asegura que Dios no olvida el sufrimiento de los afligidos. Dios escucha el clamor de quienes son oprimidos y trae justicia a su debido tiempo. Versículo 13. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. David clama por misericordia, reconociendo que solo Dios puede librarlo de la muerte. Nos enseña a acudir a Dios en nuestras aflicciones, confiando en su poder para salvarnos. Versículo 14. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. David promete alabar a Dios públicamente por su salvación. Este versículo nos muestra que nuestra respuesta a la intervención de Dios debe ser la alabanza y el testimonio público de su grandeza. Versículo 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. David señala cómo las naciones malvadas caen en sus propias trampas. Esto nos recuerda que la maldad se vuelve en contra de aquellos que la practican. Versículo 16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Higaion, Selah. Este versículo declara que Dios ha mostrado su justicia al juzgar a los malvados. Nos enseña que la justicia de Dios es evidente y que los malvados enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. David advierte que aquellos que se olvidan de Dios y persisten en el mal serán llevados al Seol, la tumba o el lugar de los muertos. Es un llamado a recordar a Dios y caminar en su justicia. Versículo 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Este versículo es un consuelo para los oprimidos. David afirma que Dios no olvida a los pobres y necesitados, y que su justicia y misericordia traerán esperanza. Versículo 19. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. David pide que Dios se levante y que su justicia prevalezca sobre las naciones. Es una oración para que la justicia divina se manifieste en un mundo lleno de maldad. Versículo 20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. El salmo termina con una súplica para que las naciones reconozcan su fragilidad y humanidad delante de Dios. Nos recuerda que, sin importar cuán poderosos sean los hombres, todos estamos bajo el gobierno de Dios. Si este salmo te ha dado consuelo en la justicia de Dios, compártelo con aquellos que buscan esperanza en medio de la injusticia. Suscríbete para recibir más reflexiones que te fortalezcan y te acerquen al refugio y la salvación que solo Dios puede ofrecer. ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que los malvados prosperan sin consecuencias? En el Salmo 10, David expresa esa misma preocupación, pero también nos recuerda que Dios ve todo y actúa en su tiempo. Quédate hasta el final para descubrir cómo este salmo nos anima a confiar en la justicia divina, incluso cuando parece que el mal prevalece. Versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? David comienza el salmo cuestionando por qué Dios parece distante en tiempos difíciles. Este versículo refleja el sentimiento que muchos de nosotros tenemos cuando enfrentamos pruebas y sentimos que Dios está lejos. Versículo 2. Con arrogancia, el malo persigue al pobre. Serán atrapados en los artificios que han ideado. Aquí, David describe cómo los malvados oprimen a los pobres con orgullo y maldad. Sin embargo, también asegura que esos malvados eventualmente serán atrapados por sus propios engaños. Versículo 3.
Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. David observa que los malvados se glorían de sus deseos egoístas y no muestran respeto por Dios. Este versículo nos recuerda que la arrogancia y la codicia alejan a las personas de Dios. Versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Los malvados no buscan a Dios porque están llenos de orgullo. Ellos viven como si Dios no existiera, lo que nos enseña que el orgullo es un obstáculo para acercarnos a Dios. Versículo 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. David observa que los malvados siempre están en caminos torcidos y no tienen en cuenta los juicios de Dios. Se sienten invencibles y desprecian a cualquiera que se les oponga. Versículo 6. Dice en su corazón: no seré movido, jamás me alcanzará el infortunio. Los malvados creen que nunca enfrentarán consecuencias por sus acciones. Se sienten seguros en su maldad y piensan que están fuera del alcance de cualquier problema o juicio. Versículo 7. Llena está su boca de maldición, de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. David describe cómo los malvados usan sus palabras para maldecir, engañar y oprimir a los demás. Sus palabras están llenas de veneno, lo que muestra su verdadera naturaleza. Versículo 8. Se sientan en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos matan al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Los malvados atacan a los más vulnerables, esperando el momento oportuno para hacer daño. Este versículo nos muestra la cobardía de los malvados al atacar a quienes no pueden defenderse. Versículo 9. Acechan en oculto, como el león desde su cueva. Acechan para arrebatar al pobre. Arrebatan al pobre trayéndolo a su red. David compara a los malvados con leones que cazan a los débiles, mostrando cómo explotan a los más indefensos. Sin embargo, la imagen de la red también sugiere que ellos mismos pueden caer en la trampa que han tendido. Versículo 10. Se encogen, se agazapan y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Los malvados usan el engaño y la fuerza para atrapar a los inocentes. David sigue describiendo cómo los vulnerables son víctimas de aquellos que los explotan. Versículo 11. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Los malvados creen que Dios no ve sus actos malvados. Piensan que pueden escapar del juicio porque, según ellos, Dios no está prestando atención. Versículo 12. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Aquí David clama a Dios para que intervenga y traiga justicia. Pide que Dios no se olvide de los oprimidos y actúe en su favor, mostrando la importancia de confiar en que Dios no está indiferente ante el sufrimiento. Versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. David se pregunta por qué los malvados desprecian a Dios, pensando que no serán juzgados. Este versículo subraya la ceguera espiritual de quienes actúan con maldad y creen que no habrá consecuencias. Versículo 14. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. David asegura que Dios sí ve el sufrimiento de los oprimidos y que les dará justicia. Dios es el protector de los débiles, incluyendo a los huérfanos, y siempre actúa a favor de ellos. Versículo 15. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. David pide a Dios que destruya el poder de los malvados. Quebrantar el brazo significa quitarle su fuerza, mostrando que Dios tiene el poder para acabar con la maldad. Versículo 16. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones.
David declara que Dios es rey por siempre y que aunque las naciones malvadas se levanten, finalmente perecerán bajo el juicio de Dios. Nos recuerda que el reino de Dios es eterno. Versículo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. David expresa su confianza en que Dios escucha el clamor de los humildes y oprimidos. Él responde no solo a sus necesidades, sino que también les da fortaleza en sus corazones. Versículo 18. Para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. El Salmo concluye con la certeza de que Dios traerá justicia a los huérfanos y oprimidos, y que pondrá fin a la violencia de los malvados. Es un mensaje de esperanza y justicia final. Si este salmo te ha recordado que Dios no olvida a los oprimidos, compártelo con aquellos que buscan justicia. Suscríbete para recibir más palabras que te fortalezcan y te acerquen a la justicia y el consuelo que solo Dios puede ofrecer. Cuando todo a tu alrededor parece estar desmoronándose, ¿en quién pones tu confianza? El Salmo 11 nos recuerda que, aunque el mundo sea incierto, Dios sigue siendo nuestro refugio y juez justo. Quédate conmigo para descubrir cómo este salmo puede fortalecer tu fe en los tiempos más difíciles. Versículo 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? David declara su confianza en Dios, preguntando por qué debería huir como un pájaro asustado cuando su fe está firmemente en el Señor. Este versículo nos enseña que, incluso cuando las circunstancias nos dicen que corramos y temamos, podemos permanecer seguros al confiar en Dios. Versículo 2. Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. David describe cómo los malvados preparan ataques en secreto contra los justos. Esto nos recuerda que, aunque los malvados puedan planear en la oscuridad, Dios ve todo y protege a los que son rectos de corazón. Versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Aquí, David pregunta, ¿qué puede hacer el justo cuando los fundamentos de la sociedad parecen desmoronarse? Este versículo refleja una realidad que a menudo enfrentamos. Cuando todo a nuestro alrededor parece caótico, debemos seguir confiando en Dios. Versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. David recuerda que, aunque las cosas en la tierra parezcan desmoronarse, Dios sigue estando en su trono en el cielo, observando y juzgando a toda la humanidad. Nos recuerda que Dios no está ausente. Él ve todo y está atento a lo que sucede en el mundo. Versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios prueba los corazones de los justos para fortalecerlos, pero odia la maldad y la violencia. Este versículo nos enseña que las pruebas no son un castigo, sino una forma en la que Dios nos moldea, mientras que los malvados enfrentarán su juicio. Versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. David describe el juicio de Dios sobre los malvados, usando imágenes de fuego y destrucción. Esto nos recuerda que, aunque los malvados parezcan prosperar por un tiempo, el juicio de Dios es inevitable. Versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. El Salmo concluye reafirmando que Dios es justo y ama la justicia. Aquellos que viven rectamente verán el rostro de Dios, lo que representa estar en comunión con Él y recibir su favor. Este versículo nos anima a vivir una vida recta, sabiendo que la justicia de Dios prevalecerá.
Si este salmo ha fortalecido tu confianza en Dios como tu refugio en tiempos de incertidumbre, compártelo con quienes necesiten esa misma fortaleza. Suscríbete para seguir profundizando juntos en la palabra de Dios y recordemos que en su justicia encontramos paz y seguridad. ¿Te has sentido rodeado de mentiras e injusticias? En el Salmo 12, David clama a Dios en medio de una sociedad llena de falsedad y nos recuerda que, a pesar de todo, las palabras de Dios son puras y eternas. Quédate conmigo para descubrir cómo este salmo puede fortalecer tu fe en medio de la confusión. Versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. David comienza el salmo clamando a Dios por ayuda, al ver que la gente fiel parece haber desaparecido. Se siente rodeado de una sociedad corrupta y busca la intervención divina. Este versículo nos recuerda que, en tiempos de desesperanza, debemos acudir a Dios. Versículo 2. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. David describe cómo las personas en su entorno se engañan unas a otras, usando palabras agradables pero sin sinceridad. Este versículo nos advierte sobre la hipocresía y la falta de integridad en las relaciones humanas. Versículo 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. David confía en que Dios juzgará a quienes usan su boca para mentir y vanagloriarse. Esto nos enseña que las palabras vacías y arrogantes no quedarán impunes ante la justicia divina. Versículo 4. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Este versículo refleja la actitud arrogante de aquellos que piensan que pueden decir lo que quieran sin rendir cuentas. Creen que sus palabras no tendrán consecuencias, pero David nos recuerda que Dios es el verdadero Señor. Versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Aquí Dios responde, declarando que se levantará para defender a los oprimidos y necesitados. Este versículo nos muestra que Dios escucha el clamor de los afligidos y actúa en su favor, brindando consuelo y salvación. Versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. David contrasta las mentiras humanas con las palabras de Dios, que son puras y verdaderas. Nos enseña que, mientras las palabras de los hombres pueden fallar, las promesas de Dios son perfectas y eternas. Versículo 7. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. David confía en que Dios protegerá a los justos y los librará de una generación corrupta. Este versículo es un recordatorio de la fidelidad de Dios para proteger a quienes confían en Él, incluso en tiempos difíciles. Versículo 8. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. David cierra el salmo observando que los malvados parecen dominar cuando la maldad es exaltada en la sociedad. A pesar de esto, el salmo nos invita a confiar en que, aunque la maldad prospere temporalmente, Dios sigue siendo justo y actuará a su debido tiempo. Si este salmo te ha recordado la pureza de las promesas de Dios en medio de un mundo lleno de falsedad, compártelo con aquellos que buscan verdad y consuelo. Suscríbete para recibir más reflexiones que te acerquen a las palabras puras y fieles de nuestro Señor. ¿Alguna vez has sentido que Dios se ha olvidado de ti? El Salmo 13 es una oración sincera en medio de la desesperación, pero también es un recordatorio de la esperanza que tenemos en su amor y salvación. Quédate conmigo para descubrir cómo este salmo puede fortalecer tu fe en los momentos más oscuros. Versículo 1.
¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David comienza el salmo expresando su angustia, sintiéndose olvidado por Dios. Esta es una pregunta honesta que muchos hacemos en momentos de sufrimiento, cuando parece que Dios está distante o que no responde a nuestras oraciones. Versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? David sigue preguntando, ¿hasta cuándo?, refiriéndose a su sufrimiento emocional y la aparente victoria de sus enemigos. Nos enseña que incluso los más fieles pueden atravesar periodos de profunda tristeza, pero no debemos perder la esperanza. Versículo 3. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. David pide a Dios que lo escuche y le dé luz, es decir, que lo guíe y lo reviva en su desesperación. Este versículo nos enseña que podemos clamar a Dios en nuestros momentos más oscuros, pidiéndole que nos devuelva la claridad y la esperanza. Versículo 4. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. David expresa su temor de que sus enemigos se regocijen en su caída. Nos recuerda que, en medio de la lucha, podemos pedirle a Dios que nos sostenga y no permita que el mal prevalezca sobre nosotros. Versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Aquí, David cambia el tono, declarando su confianza en la misericordia de Dios. A pesar de su sufrimiento, confía en que Dios lo salvará. Nos enseña que, aun en medio de la desesperación, podemos confiar en la bondad y fidelidad de Dios. Versículo 6. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. David termina el salmo con una expresión de alabanza, anticipando la bondad de Dios. Aunque no ha visto la respuesta aún, David está seguro de que Dios lo bendecirá y lo librará. Este versículo nos invita a alabar a Dios incluso antes de que llegue la respuesta, confiando en su fidelidad. Si este salmo ha renovado tu esperanza en la fidelidad de Dios, compártelo con quienes necesitan un rayo de luz en medio de la oscuridad. Suscríbete para recibir más mensajes que fortalezcan tu fe y te recuerden que, aunque parezca que Dios está lejos, su amor nunca nos abandona. ¿Te has preguntado por qué parece que la maldad abunda en el mundo? El Salmo 14 nos revela la condición del corazón humano y nos dirige hacia la esperanza que encontramos en Dios. Acompáñame y descubramos juntos cómo este salmo nos invita a buscar a Dios en medio de la corrupción. Versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Salmo comienza describiendo a aquellos que niegan la existencia de Dios en su corazón. Al rechazar a Dios, se corrompen moralmente y cometen acciones detestables. Este versículo nos recuerda que sin reconocer a Dios, el hombre se aleja del bien y cae en la maldad. Versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios observa a la humanidad desde el cielo, buscando a alguien sabio que lo busque sinceramente. Este versículo nos muestra el deseo de Dios de que las personas lo busquen y establezcan una relación con Él. Versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí se enfatiza que todos han fallado y se han desviado del camino correcto. No hay nadie que haga el bien por sí mismo. Esto nos enseña sobre la naturaleza pecaminosa del ser humano y su necesidad de Dios para hacer el bien. Versículo 4. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? El salmista se pregunta si los malvados no se dan cuenta de sus acciones.
Estas personas oprimen al pueblo de Dios y viven sin reconocer ni invocar a Dios. Nos recuerda la insensatez de vivir sin tener en cuenta a Dios y el daño que esto causa a otros. Versículo 5. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Los malvados finalmente experimentan temor, reconociendo que Dios está con los justos. Este versículo nos da esperanza, mostrando que Dios protege a quienes le son fieles y que la maldad no prevalecerá para siempre. Versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Aunque los malvados se burlan y desprecian a los pobres y oprimidos, Dios es el refugio y la esperanza de estos. Nos enseña que Dios es el defensor de los desfavorecidos y que Él ve la injusticia. Versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. El Salmo concluye con un anhelo de salvación y liberación para el pueblo de Dios. Anticipa el gozo y la alegría que vendrán cuando Dios restaure a su pueblo. Esto nos apunta hacia la esperanza en la redención que Dios ofrece. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha recordado la importancia de buscar a Dios en medio de las dificultades, te invito a compartirlo con aquellos que necesitan esperanza. Suscríbete para seguir explorando juntos la palabra de Dios y encontrar fortaleza en su verdad. Ahora oremos. Amado Dios, reconozco que sin ti me desvío y mi corazón se llena de necedad. Hoy te busco sinceramente, anhelando ser contado entre los que te buscan y hacen el bien. Perdóname por las veces que he ignorado tu presencia y he seguido mi propio camino. Te pido que me guíes, que renueves mi corazón y me llenes de tu sabiduría. Sé mi refugio y mi esperanza en medio de un mundo lleno de corrupción. Confío en tu salvación y espero en la restauración que solo tú puedes traer. Que mi vida refleje tu justicia y tu amor, y que pueda ser luz para otros que también te necesitan. Gracias por estar conmigo y por ser mi fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te has preguntado qué se necesita para habitar en la presencia de Dios? El Salmo 15 nos revela las características de quienes pueden acercarse al Señor y morar en su monte santo. Acompáñame en este viaje espiritual y descubramos juntos cómo podemos vivir una vida que agrada a Dios. Versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El salmista David comienza con una pregunta profunda. ¿Quién es digno de estar en la presencia de Dios? El tabernáculo y el monte santo representan lugares de encuentro con el Señor. Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y cómo nos acercamos a Dios. Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquí se describe al individuo que vive de manera recta y honesta. Caminar en integridad significa ser coherente en nuestras acciones y valores. Hacer justicia implica actuar correctamente con los demás. Y hablar la verdad en el corazón es ser sincero y auténtico, tanto con Dios como con nosotros mismos. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Este versículo nos llama a controlar nuestras palabras y acciones hacia los demás. No calumniar significa evitar difundir mentiras o chismes. No hacer mal al prójimo es tratar a todos con respeto y amor. No admitir reproche contra el vecino implica no participar en acusaciones infundadas o juicios injustos. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. La persona descrita rechaza las acciones malvadas y no admira a quienes hacen el mal. Honra a aquellos que respetan y siguen a Dios.
Además, mantiene sus promesas incluso cuando le causan inconvenientes, demostrando integridad y fidelidad. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Este versículo habla de honestidad en nuestras finanzas y justicia en nuestras acciones legales. No dar dinero a usura es no aprovecharse de otros con intereses abusivos. No aceptar soborno contra el inocente es rechazar la corrupción. La promesa es que quien vive de esta manera permanecerá firme y seguro. Si este mensaje ha inspirado tu corazón y te ha acercado más a Dios, te animo a compartirlo con aquellos que también buscan caminar en integridad. Suscríbete para que juntos sigamos creciendo en fe y descubriendo cómo vivir una vida que refleje el amor y la justicia de nuestro Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti deseando habitar en tu presencia y morar en tu monte santo. Anhelo caminar en integridad, hacer justicia y hablar verdad desde lo más profundo de mi corazón. Ayúdame a controlar mis palabras, a evitar la calumnia y a tratar a mi prójimo con amor y respeto. Enséñame a honrar a quienes te temen y a rechazar la maldad en todas sus formas. Dame la fortaleza para mantener mis promesas, incluso cuando me cueste, y a manejar mis recursos con honestidad, sin aprovecharme de nadie. Señor, quiero ser un instrumento de tu paz y justicia en este mundo. Sé tú mi guía y sostén para que nunca resbale en mi camino. Gracias por tu amor inagotable y por la esperanza que encuentro en ti. Que mi vida sea un reflejo de tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Buscas un refugio seguro y una alegría que perdure. El Salmo 16 nos muestra cómo encontrar plenitud y confianza en Dios, incluso en tiempos de incertidumbre. Te invito a explorar conmigo este salmo y descubrir las promesas que pueden transformar tu vida. Versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. El salmista comienza pidiendo protección a Dios, afirmando su confianza en Él. Este versículo nos enseña que podemos acudir a Dios en busca de seguridad, sabiendo que Él es digno de nuestra confianza. Versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Aquí, el salmista reconoce que todo lo bueno en su vida proviene de Dios y que fuera de Él no hay nada que pueda satisfacer plenamente. Nos invita a reconocer a Dios como la fuente de todo bien en nuestras vidas. Versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El salmista expresa su alegría y aprecio por las personas que siguen a Dios con integridad. Nos recuerda la importancia de valorar y disfrutar la compañía de aquellos que comparten nuestra fe y valores. Versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Este versículo advierte sobre las consecuencias de seguir a dioses falsos. El salmista se compromete a mantenerse fiel a Dios y a no participar en prácticas idólatras. Nos enseña a alejarnos de todo aquello que nos aparte de Dios. Versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. El salmista declara que Dios es su herencia y su sustento. Esto significa que encuentra en Dios todo lo que necesita y que confía en Él para proveer y guiar su vida. Nos invita a hacer de Dios nuestro mayor tesoro. Versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aquí, el salmista expresa gratitud por las bendiciones que ha recibido. Las cuerdas representan la distribución de la tierra, simbolizando que Dios le ha dado una herencia agradable. Nos anima a reconocer y agradecer las bendiciones que Dios nos da. Versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia.
El salmista alaba a Dios por su guía y consejo. Incluso en la quietud de la noche, Dios le habla a través de su corazón. Nos enseña a estar abiertos a la dirección de Dios en todo momento. Versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Al mantener a Dios en el centro de su vida, el salmista siente seguridad y estabilidad. Sabe que con Dios a su lado, nada lo hará caer. Nos anima a mantener nuestra mirada en Dios para encontrar fortaleza. Versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Debido a su confianza en Dios, el salmista experimenta alegría y paz profunda, tanto en su espíritu como en su cuerpo. Nos muestra que la verdadera felicidad y descanso vienen de una relación cercana con Dios. Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El salmista confía en que Dios no lo abandonará en la muerte, ni permitirá que su cuerpo vea destrucción. Este versículo también es interpretado como una profecía sobre la resurrección de Jesús. Nos da esperanza en la vida eterna que Dios ofrece. Versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Explicación. El Salmo concluye con la confianza de que Dios le mostrará el camino de la vida y que en su presencia encontrará alegría completa y delicias eternas. Nos invita a buscar la presencia de Dios para experimentar una vida plena y eterna. Oremos. Amado Dios, hoy me acerco a ti con un corazón confiado, sabiendo que en ti encuentro mi refugio y mi bien supremo. Reconozco que fuera de ti nada me satisface y que todas mis bendiciones provienen de tu mano. Gracias por ser mi herencia, mi porción y mi sustento. Te pido que guíes mis pasos y que me aconsejes en cada decisión. Ayúdame a mantenerte siempre delante de mí, para que no sea conmovido por las dificultades. Llena mi corazón de alegría y mi alma de gozo en tu presencia. Confío en que no me abandonarás y que me mostrarás el camino de la vida. En ti encuentro plenitud y delicias eternas. Señor, que mi vida refleje tu amor y que pueda ser luz para otros. Gracias por tus promesas y por la esperanza de vida eterna que me das. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de pedirle a Dios que te defienda de las injusticias? El Salmo 17 es la oración sincera de David, quien clama a Dios por protección y justicia. Acompáñame mientras exploramos cómo este salmo puede darnos confianza en la justicia divina cuando enfrentamos adversidad. Versículo 1. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. David comienza su oración pidiendo a Dios que escuche su causa, asegurando que su clamor es sincero y que sus labios no mienten. Este versículo nos enseña que podemos acudir a Dios con nuestras preocupaciones, siempre con sinceridad. Versículo 2. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. David confía en que Dios lo vindicará, es decir, que su justicia vendrá directamente de Él. Nos recuerda que, aunque podamos enfrentarnos a injusticias, debemos confiar en que Dios es quien nos defiende. Versículo 3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. David declara que Dios ha examinado su corazón y lo ha probado. A pesar de ser probado, David se ha mantenido fiel, sin permitir que su boca cometa pecado. Nos enseña la importancia de ser íntegros incluso en medio de las pruebas. Versículo 4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. David afirma que ha evitado el camino de los malvados, siguiendo las enseñanzas de Dios.
nos anima a seguir las instrucciones divinas para alejarnos del mal y caminar en justicia. Versículo 5. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. David pide a Dios que lo guíe y lo sostenga en su camino, para no caer en pecado. Este versículo es una oración para mantenernos firmes en nuestra fe y en los caminos de Dios. Versículo 6. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. David ora con confianza, sabiendo que Dios lo escucha. Nos enseña que podemos invocar a Dios con la certeza de que Él inclinará su oído para oír nuestras oraciones. Versículo 7. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. David clama por la misericordia de Dios, recordando que Dios salva a quienes confían en Él y buscan refugio en su poder. Este versículo nos recuerda que Dios es nuestro protector y nuestro refugio seguro. Versículo 8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. David pide a Dios que lo cuide como algo precioso y lo proteja bajo su sombra. Este versículo nos muestra que podemos confiar en la protección cercana y amorosa de Dios, que nos cuida con ternura. Versículo 9. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. David pide protección contra sus enemigos, quienes lo buscan para hacerle daño. Nos enseña que podemos pedirle a Dios que nos proteja de aquellos que buscan hacernos mal. Versículo 10. Han cerrado su corazón, con su boca hablan arrogantemente. David describe a sus enemigos como personas con corazones cerrados, llenos de arrogancia. Esto nos recuerda que la maldad y el orgullo endurecen el corazón y nos alejan de la humildad que Dios desea. Versículo 11. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. David describe cómo sus enemigos lo rodean y lo acechan para destruirlo. Nos enseña que a veces enfrentamos enemigos que buscan vernos caer, pero Dios está con nosotros en esos momentos. Versículo 12. Son como león que desea hacer presa, y como leoncillo que está en su escondite. David compara a sus enemigos con leones que acechan, listos para atacar. Esto nos recuerda que a veces enfrentamos fuerzas que buscan destruirnos, pero podemos confiar en que Dios es más poderoso. Versículo 13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. David pide que Dios se levante y lo defienda, derrotando a sus enemigos. Este versículo nos anima a confiar en que Dios es nuestro defensor, quien pelea nuestras batallas. Versículo 14. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. David habla de los hombres que solo se preocupan por las cosas de este mundo, disfrutando de los bienes materiales, pero sin considerar lo eterno. Nos recuerda que no debemos buscar solo lo material, sino lo eterno en Dios. Versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David concluye expresando su esperanza de ver el rostro de Dios y estar en su presencia. Esto nos enseña que nuestra mayor satisfacción y esperanza está en vivir una vida que refleje a Dios y finalmente estar en su presencia para siempre. Si este salmo te ha dado esperanza en la protección y justicia de Dios, te invito a compartirlo con quienes buscan su defensa en tiempos de dificultad. Suscríbete para recibir más reflexiones que fortalezcan tu fe y te acerquen al poder protector de nuestro Señor. Oremos. Señor Dios, en ti confío para defenderme de toda injusticia y protegerme de los que buscan hacerme daño. Hoy clamo a ti, sabiendo que escuchas mi oración sincera. Examina mi corazón, guíame en tus caminos y sustenta mis pasos para que no tropiece.
Escóndeme bajo la sombra de tus alas y guárdame como la niña de tus ojos. Ante los ataques de mis enemigos, confío en que te levantarás en mi defensa, que me librarás con tu mano poderosa. Señor, aunque el mundo ponga su esperanza en lo material, yo busco verte a ti, estar en tu presencia y vivir conforme a tu justicia. Sé mi refugio en todo momento y lléname de paz, sabiendo que en ti estoy seguro. Gracias por tu amor y por tu protección inquebrantable. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha rescatado de una situación imposible? En el Salmo 18, David celebra la liberación y protección que recibió de Dios en sus momentos más oscuros. Acompáñame a descubrir cómo este poderoso salmo puede fortalecer tu confianza en la ayuda divina en cualquier circunstancia. Versículo 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. David comienza el salmo expresando su profundo amor por Dios, a quien llama su fortaleza. Este versículo nos recuerda que Dios es nuestra fuente de fuerza y poder en tiempos de necesidad. Versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. David usa varias metáforas para describir a Dios: roca, castillo, escudo y refugio, todas representando seguridad y protección. Nos enseña que cuando confiamos en Dios, Él es nuestro defensor y protector. Versículo 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. David reconoce que Dios es digno de alabanza y que, al invocarlo, será liberado de sus enemigos. Nos muestra que la alabanza y la oración son poderosas armas espirituales para obtener ayuda de Dios. Versículo 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. David describe su situación como extremadamente peligrosa, sintiéndose rodeado por la muerte y el mal. Nos recuerda que incluso en las circunstancias más desesperadas podemos clamar a Dios. Versículo 5. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. El salmista continúa describiendo la gravedad de su situación, comparándola con estar atrapado por la muerte misma. Nos enseña que incluso cuando la vida parece insuperable, Dios puede liberarnos. Versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. David describe cómo, en su angustia, clamó a Dios y fue escuchado. Este versículo nos anima a clamar a Dios en tiempos de desesperación, confiando en que Él siempre nos oye. Versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque Él se indignó. David describe la poderosa respuesta de Dios a su clamor, comparándola con un terremoto. Este versículo muestra la fuerza con la que Dios actúa cuando defiende a los suyos. Versículo 8. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Aquí, David utiliza imágenes dramáticas para describir la ira de Dios contra sus enemigos. Nos enseña que Dios es un defensor feroz contra la maldad. Versículo 9. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Dios se describe descendiendo para intervenir en la situación de David. Este versículo muestra cómo Dios no permanece distante, sino que actúa en medio de nuestras dificultades. Versículo 10. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Esta imagen poética describe la rapidez y poder con la que Dios se mueve para ayudar a David. Nos recuerda que Dios es soberano sobre todas las cosas y actúa a favor de los suyos. Versículo 11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos.
David utiliza una imagen poderosa de Dios ocultándose en tinieblas, lo que muestra su misterio y poder. Nos enseña que a veces Dios actúa de maneras que no entendemos, pero siempre para nuestro bien. Versículo 12. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. La gloria de Dios es tan poderosa que las tinieblas no pueden permanecer ante su presencia. Nos muestra que la luz y el poder de Dios siempre prevalecen sobre la oscuridad. Versículo 13. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. David describe la voz de Dios como un trueno que anuncia su juicio. Nos enseña que Dios habla con poder y autoridad, y su justicia siempre se manifiesta. Versículo 14. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Dios actúa con rapidez para derrotar a los enemigos de David, utilizando su poder sobrenatural. Esto nos recuerda que Dios es capaz de intervenir y derrotar a nuestros adversarios. Versículo 15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. La creación responde al poder de Dios y los abismos y los cimientos del mundo son revelados. Nos enseña que todo en la naturaleza está bajo el control de Dios. Versículo 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Dios interviene y rescata a David de su situación peligrosa. Nos recuerda que, cuando estamos en aguas profundas y turbulentas, Dios es nuestro rescatador. Versículo 17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. David agradece a Dios por liberarlo de enemigos más poderosos que él. Nos enseña que Dios es nuestra fortaleza cuando nuestros enemigos son más fuertes que nosotros. Versículo 18. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. A pesar de ser atacado en su momento de debilidad, David encuentra apoyo en Dios. Nos recuerda que cuando nos sentimos más débiles, Dios es nuestra fuerza. Versículo 19. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Dios no solo rescata a David, sino que lo lleva a un lugar de libertad y seguridad. Nos enseña que Dios no solo nos libera, sino que nos coloca en lugares de bendición. Si este poderoso salmo ha fortalecido tu confianza en Dios como tu refugio y defensor, te invito a compartirlo con aquellos que necesitan saber que Dios es su fortaleza. Suscríbete para continuar profundizando juntos en las promesas de Dios y encontrar paz y seguridad en su presencia. Oremos. Señor, hoy reconozco que eres mi roca, mi fortaleza y mi libertador. En medio de mis dificultades, confío en que tú me rescatarás. En mi angustia, clamo a ti, sabiendo que escuchas mi oración y vienes a mi ayuda. Gracias, Dios, por defenderme de mis enemigos, por ser mi escudo y mi refugio. Aunque los problemas me rodeen, sé que tú peleas mis batallas y me sostienes cuando más lo necesito. Te pido que me guíes hacia lugares de paz y libertad, y que nunca olvide que tu poder es mayor que cualquier adversidad que enfrente. Gracias, Señor, por tu protección constante y por las bendiciones que derramas sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has mirado al cielo y sentido la grandeza de Dios? El Salmo 19 nos muestra cómo los cielos declaran la gloria de Dios y cómo su palabra nos guía en el camino de la vida. Acompáñame mientras exploramos este poderoso salmo que nos invita a ver a Dios en la creación y a obedecer su perfecta ley. Versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista comienza declarando que los cielos mismos, con su vastedad y belleza, hablan de la grandeza y poder de Dios como creador. Nos invita a contemplar la naturaleza y ver en ella una declaración del poder divino.
Versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Cada día y cada noche testifican de la sabiduría y poder de Dios. Nos enseña que la creación constantemente revela la sabiduría divina como un testimonio continuo de su gloria. Versículo 3. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Aunque los cielos no hablan con palabras, su mensaje es claro y evidente. Este versículo nos recuerda que la creación habla de Dios de una manera silenciosa pero poderosa. Versículo 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. El mensaje de la creación, especialmente de los cielos, llega a todo el mundo. El sol, como parte de esa creación, se describe como una imagen visible del poder y la gloria de Dios. Versículo 5. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. El sol se compara con un novio que sale lleno de alegría o con un guerrero vigoroso. Nos enseña que la creación, en su grandeza, sigue las leyes y el orden establecido por Dios con gozo y fuerza. Versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El sol recorre todo el cielo, y su calor toca cada rincón de la tierra. Este versículo simboliza cómo el poder de Dios abarca todo y nada puede esconderse de su presencia. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí el salmista cambia el enfoque a la ley de Dios, describiéndola como perfecta y poderosa para transformar el alma. Nos enseña que la palabra de Dios no solo instruye, sino que también tiene el poder de cambiar vidas. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos de Dios son justos y producen alegría en el corazón. También iluminan la mente, trayendo claridad y sabiduría. Nos recuerda que obedecer a Dios trae bendiciones y paz. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El respeto reverente hacia Dios es puro y eterno. Sus juicios y decisiones son justos y verdaderos. Nos enseña que la justicia de Dios es confiable y permanece para siempre. Versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. La palabra de Dios es más valiosa que el oro más puro y más dulce que la miel. Nos invita a desear las enseñanzas de Dios por encima de cualquier riqueza o placer terrenal. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Obedecer la ley de Dios no solo nos advierte del mal, sino que trae grandes recompensas. Nos enseña que vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios nos protege y nos bendice. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El salmista reconoce que no siempre somos conscientes de nuestros propios errores. Pide a Dios que lo libre de pecados ocultos, enseñándonos la importancia de la humildad y la necesidad de la guía divina. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David pide a Dios que lo guarde del orgullo y de los pecados que podrían dominarlo. Este versículo nos enseña a pedir protección contra el orgullo y los pecados que podrían apartarnos de Dios. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista concluye
pidiendo que sus palabras y pensamientos sean agradables a Dios. Nos enseña que debemos desear que todo lo que digamos y pensemos esté en armonía con la voluntad de Dios. Oremos. Señor Dios, los cielos proclaman tu gloria y cada día me recuerda la maravilla de tu creación. Hoy reconozco que todo lo que has hecho es perfecto y que tu palabra es más valiosa que cualquier riqueza. Ayúdame a vivir conforme a tu ley, que transforma mi alma y me da sabiduría. Que mis pensamientos y palabras siempre sean agradables ante ti. Líbrame de mis pecados ocultos y de las actitudes orgullosas que puedan dominarme. Deseo caminar en integridad y que mi vida sea un reflejo de tu justicia. Gracias, Señor, porque eres mi roca y redentor. En ti encuentro fortaleza y salvación. Amén. ¿Necesitas apoyo en momentos de batalla? El Salmo 20 es una oración de bendición y confianza en la protección de Dios antes de enfrentar desafíos. Acompáñame mientras exploramos este salmo que nos invita a confiar en que Dios escucha nuestras oraciones y nos da la victoria. Versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. El salmista comienza pidiendo que Dios escuche y proteja a la persona que enfrenta dificultades. Nos enseña que en los momentos de angustia podemos confiar en que Dios está presente para defendernos. Versículo 2. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Se pide que la ayuda divina venga desde el santuario, el lugar donde habita la presencia de Dios. Nos recuerda que nuestra verdadera fortaleza y ayuda provienen de Dios, quien nos sostiene en los momentos difíciles. Versículo 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. El salmista pide que Dios recuerde las ofrendas y sacrificios del fiel, mostrando que el servicio a Dios y la adoración tienen un papel importante en nuestra relación con Él. Nos enseña que Dios no olvida nuestra dedicación y servicio. Versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Este versículo es una oración para que Dios conceda los deseos del corazón del justo y que sus planes se cumplan. Nos invita a confiar en que, cuando nuestros deseos están alineados con la voluntad de Dios, Él responderá. Versículo 5. Nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. El salmista expresa el gozo que viene cuando Dios concede la victoria. Alzar pendón significa levantar una bandera en señal de victoria, lo que nos enseña que podemos celebrar la salvación y ayuda de Dios. Versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. David afirma con confianza que Dios escucha y salva a su ungido, el Rey. Esto nos enseña que Dios siempre escucha a los que le pertenecen y responde con poder para salvar. Versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. El salmista contrasta la confianza en el poder militar, carros y caballos, con la confianza en el nombre de Dios. Nos recuerda que la verdadera victoria no viene de nuestra propia fuerza, sino de nuestra dependencia en Dios. Versículo 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Los que confían en sus propios recursos eventualmente caen, pero aquellos que confían en Dios se levantan y permanecen firmes. Nos enseña que la confianza en Dios es lo que nos da estabilidad y fortaleza. Versículo 9. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga el día que lo invoquemos. El salmo termina con una súplica, pidiendo a Dios que salve y escuche cuando su pueblo lo invoca. Nos enseña a clamar a Dios con la confianza de que Él nos escucha y responde en los días de necesidad. Si este salmo ha llenado tu corazón de confianza en la ayuda y protección de Dios,
te invito a compartirlo con aquellos que necesitan su fortaleza. Suscríbete para continuar explorando juntos la palabra de Dios y descubrir cómo Él nos acompaña y sostiene en cada desafío. Oremos. Amado Dios, hoy clamo a ti en mis momentos de conflicto y desafíos. Te pido que me escuches y me defiendas, que envíes ayuda desde tu santuario y me sostengas con tu poder. Señor, que mis deseos se alineen con tu voluntad y que mis planes se cumplan según tu propósito. Confío en que, cuando te llamo, tú escuchas y me concedes la victoria. No confío en mi propia fuerza o recursos, sino en tu nombre, en tu poder. Levanto mi bandera de victoria en tu nombre, sabiendo que tú me levantarás y me sostendrás. Salva a tu pueblo, oh Señor, y sigue guiando mi vida con tu mano poderosa. Gracias por ser mi refugio y por estar siempre presente cuando te invoco. En el nombre de Jesús. Amén.